Buenas tardes, estudiantes. Ahora empezaremos a hablar del tema 4, donde hablaremos de genética. La genética es la rama de la biología que estudia los mecanismos de la herencia biológica. Entre estos mecanismos, la genética estudia el ADN, la composición, la organización, cómo se estructura en genes, el gen, que es la unidad básica de información genética, y también cómo se estructura en cromosomas, además de cómo se produce la herencia de los caracteres biológicos. La replicación de ADN y la regulación de la expresión genética también se encuentra dentro de su objetivo de estudio. Esta ciencia se relaciona muy directamente con la química y la biología molecular y celular. Entre estas genética podemos hablar de la herencia biológica, que es el conjunto de características hereditarias que los progenitores transfieren a sus descendientes, y la genética humana, que es una rama de la genética que estudia las características hereditarias, físicas y mentales, normales y patológicas de los seres humanos. Dentro de este tema tenemos que aclarar algunos conceptos para poder después entender a lo que vamos a hablar. En los conceptos básicos que tiene este tema de genética, vamos a tener principalmente que entender qué es un gen. Un gen es un pequeño segmento de ADN, es la unidad más pequeña de la herencia. ¿Qué es un genoma? Es el conjunto de genes que forman parte de un organismo. El locus es el sitio específico que ocupa un gen en el cromosoma. El alelo son aquellos genes que en un mismo locus originan características diferentes. El gen dominante es aquel que establece que un carácter prevalece sobre otro. Se lo representa con letras mayúsculas. El gen recesivo es aquel gen cuyas características no se manifiesta en presencia de los dominantes. Se representa con las letras minúsculas. Los genes homocigóticos es cuando los dos genes del par son exactamente iguales para un carácter. Por ejemplo, podríamos ponerle la abreviatura de dos S en mayúscula, que serían los dominantes, o dos Bs en minúscula, que serían los recesivos. Los genes heterocigóticos es cuando los genes del par son diferentes para un carácter, es decir, un gen dominante y un recesivo, por ejemplo, una S mayúscula con una B minúscula. El genotipo es el conjunto de genes que determinan el fenotipo. Son las características internas no visibles que un individuo hereda de sus padres. El fenotipo es el conjunto de características externas que presentan un individuo, por ejemplo, el color del pelo, el color de los ojos y así. El fenotipo está determinado por la constitución genética más la influencia del medio ambiente. El cromosoma es el filamento condensado de ADN, visible en el núcleo de la célula durante la mitosis. Su número es constante para cada especie animal o vegetal. Por ejemplo, la especie humana tiene 46 cromosomas. Los 44 cromosomas son autosómicos y los 2 cromosomas sexuales, 44 más el XY, y en la mujer 44 cromosomas más el XX. El cariotipo es el juego completo de los pares de cromosomas de una célula de forma, tamaño, número, característicos de cada especie. El híbrido son los individuos que resultan del cruce de individuos de diferentes especies. El monohíbrido es el cruzamiento entre el individuo para los cuales se contempla una sola característica condicionada por un par de genes. El dihíbrido es el cruzamiento en el cual se contemplan dos características diferentes localizadas en un mismo cromosoma o no, cada una de ellas condicionadas para un par de genes, por tanto se tiene 4 genes en juego. El polihíbrido se refiere a los individuos cuyos padres difieren en 2 o más partes de caracteres. Filial 1, que vamos a usar, se va a referir a la primera generación y podemos tenerla abreviada con la F1, y filial 2, que se refiere a la segunda generación y que va a estar representado por la F2. Ahora, conociendo un poco mejor los conceptos de varios términos o terminología que se va a usar en este tema, vamos a entrar a hablar de lo que son las 3 leyes de genética de Mendel. En la primera ley es cuando se cruzan 2 variantes de individuos de raza pura para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación van a resultar iguales. Y la segunda ley Mendel dice que cuando se cruzan variedades de la primera generación entre sí, se obtienen semillas amarillas y verdes, porque este sería un ejemplo de semillas. En la posición 3.1, 75% serían amarillas y 25% serían verdes. O sea, hay la posibilidad que de 4 hijos, uno de ellos presente un
distinto gen, por ejemplo los ojos. O sea, 3 de ellos van a tener el mismo color y uno va a tener el color del padre que tiene el gen recesivo. La tercera ley dice que cuando se cruzan plantas o personas, lo que sea, se diferencian 2 caracteres híbridos, cuyo genotipo, por ejemplo, el A mayúsculo con el A minúscula, el A mayúscula con el A minúscula, se originan 4 tipos distintos que se van combinando de todas las formas posibles. En total se obtienen 16 genotipos posibles ya de estas 4, de la segunda generación, ¿no ven? De los 4 van a ir mezclándose de todos los tipos habidos y por haber, y vamos a obtener en la tercera generación 16 genotipos posibles. Eso quiere decir que obviamente entonces nosotros ya nuestros nietos pueden tener alguna característica del abuelo o del bisabuelo. Hablando de las leyes de Mendel un poquito más profundamente, por ejemplo, la primera ley de Mendel nos dice que al cruzar 2 líneas puras, o sea, estamos hablando de 2 personas que pueden tener un gen dominante AA y el otro un gen recesivo BB, como se ve aquí en el ejemplo, ¿no ve? Estos dos, uno es verde y el otro es amarillo, pero el papá, que es verde, tiene los 2 genes dominantes y la mamá tiene los genes recesivos. Entonces el papá va a tener los hijos. Todos los hijos que tengan de esta primera generación se van a parecer netamente al papá. ¿Por qué? Porque tiene el gen dominante y todos van a adquirir ese gen dominante. En la siguiente ley de Mendel, la segunda ley, nos indica que como consecuencia de este principio de segregación, cuando la generación 1, diríamos, la primera generación resultante, se cruza con 2 líneas puras, a su vez entre sí, entre la segunda generación, aparecen aproximaciones de 3 dominantes por cada un recesivo. O sea, aquí se cruzan los 2 que son verdes. De los 2 verdes que tenían genes dominantes del padre, uno de estos 2, uno de ellos va a tener el gen recesivo y por ende la segunda generación o la segunda línea va a presentar de 4 que va a tener, digamos, va a presentar uno diferente. Por eso dice que presenta más o menos de 3 dominantes, un recesivo. El carácter recesivo que tiene uno de los parentales estaba ocupado en la primera generación, o sea, en la primera generación tenían el carácter recesivo, pero en la segunda generación vuelve a aparecer en algunos descendientes este recesivo, ya que los factores segregan para formar la filial 2, o sea, la segunda generación, y pueden volver a juntarse 2 recesivos. La tercera ley de Mendel, como consecuencia del principio de la transmisión independiente, si consideramos 2 características a la vez al cruzar individuos dihíbridos de la primera generación, diríamos, híbridos para ambos caracteres, en la segunda generación aparecen las proporciones de 9 ambos caracteres dominantes y 3 son no dominantes, ¿no ve? 3 el otro dominante y el 1 ambos caracteres recesivos. Entonces esta proporción es aproximada y en realidad pocas veces se obtiene porque interviene al azar. O sea, aquí nos van a dar de todo, se van a hacer todas las mezclas que se puedan realizar y vamos a tener como tercera generación varias especies totalmente diferentes, como vemos aquí en el dibujito que le está diciendo el abuelito que tiene el color del abuelito pero tiene el pelo de la abuelita, aquí tiene el color de la abuelita pero tiene los ojos del abuelito, aquí tiene el color de la abuelita, es netamente igualita a la abuelita, aquí él es igualito al abuelito, aquí tiene el color del abuelito pero el color de ojos de la abuelita, y así se van dando toda la mezcla, ¿ya? Eso sería hablando de las leyes de Mendel. Con eso estaríamos concluyendo lo que sería el tema de genética. Es algo cortito y muy bonito. Entonces espero que haya sido comprensible para ustedes. Les deseo la mejor de las suertes y que les vaya bien y que Dios les bendiga. Nos encontramos la próxima clase.